en el amor de Cristo Jesús. Esta vez agradeciendo a Dios su fidelidad y dejarnos una vez más compartir y hablar sobre la palabra de Dios, la bendita y poderosa palabra de Dios, la cual nos cambia, nos restituye, nos restaura en tantas cosas de la vida. Nosotros pues nos hemos desordenado en nuestras vidas, todos los que hemos llegado a Cristo, por lo cual yo pienso que todos nosotros tenemos una oportunidad, después de haber hecho lo incorrecto, lo malo, de ser restaurados y de ser una vasija, ¿cómo podemos decir?, para los servicios de Dios. Porque después de que hemos andado en el mundo, después de que andamos en el pecado, después de que andamos en muchas cosas, nuestra alma cuesta que se rinda delante de Dios, que sea quebrantada delante de Dios. Pero ese tiempo llega para todos nosotros, en el que hemos hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios, hemos tomado malas decisiones, hemos pues sufrido muchas cosas, y tenemos que entender que Dios es bueno, que Dios siempre ha estado pendiente de nosotros, que hay una gran diferencia en el que Dios esté pendiente de nosotros y que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Castro Aguilar, yo quiero bendecirle en gran manera y venir a esta pequeña parte de este pequeño, podremos llamarlo un sketch pequeño, sobre lo que se puede llamar cómo traer la bendición de Dios a nuestra vida. Pero hay que entender qué es lo que es bendición. Ahora, antes de hablar lo que es la bendición, tenemos que entender que el mundo piensa en dos cosas. Una es la suerte y otra es la bendición. Me tomé la libertad de investigar en un diccionario el significado de bendición y el significado de la suerte. Vamos a ver lo que dice el diccionario con referente a la suerte. Dice que es la combinación de hechos favorables o desfavorables que no se pueden prever ni evitar. Ahora también busqué lo que significa bendición. Bendición dice desear el bien a alguien. Que Dios conceda la divinidad, la providencia, prosperidad y bienes a alguna persona. Bueno, estamos viendo una gran diferencia entre lo que es la suerte y lo que es la bendición. Lamentablemente en estos días, bueno, no es algo de nuestros tiempos, sino de algo que viene desde mucho atrás, lo podemos entender, que lamentablemente Satanás, dice la escritura, que él es padre de mentira, y por ser padre de mentira él busca engañar al mundo por medio de filosofías huecas, o sea, cosas que no son reales. Desde el principio entendemos que Adán y Eva fue la que fue tentada en el jardín del Edén, y la serpiente con su astucia, dice la palabra, logró engañar a Eva, porque Dios les había prohibido que no comieran del fruto del bien y del mal, el cual si lo comían iban a conocer la muerte. Obviamente se habla de la muerte espiritual. Entendemos por la palabra de Dios que Adán y Eva, habiendo salido del huerto del Edén, no murieron en la carne, sino que murieron espiritualmente. Antes estaban vivos espiritualmente, pues no existía pecado. Al comer ellos del fruto y ser engañados por Satanás, el cual le dijo a Eva que ellos iban a ser igual a Dios y que iban a tener conocimiento de las cosas buenas, y mentirle y engañarle, llevarle a ese punto, pues Eva come de ese fruto. Y a partir de ese momento todas las cosas cambian en nuestra vida, y todas las cosas que hoy suceden hasta hoy, pues son negativas para el mundo. La palabra de Dios dice: el Señor maldijo la tierra por causa del pecado, por primera vez que entró en el pecado en el hombre. Y entendemos entonces que siempre ellos vivieron en la bendición de Dios y no en una suerte. Si nos podemos leer lo que es Génesis en el capítulo 1, capítulo 2 y 3 y empezar a ver la historia bien en la escritura, pues nos vamos a dar cuenta de que ellos no, pues eran eternos, no había muerte en ellos, no había necesidad en ellos, sino que la gloria de Dios misma estaba con ellos. Hoy en día, lamentablemente, y desde los tiempos antiguos, la gente cree en la suerte, y también los que ahora estamos en Cristo y comprendemos por la palabra de Dios lo que significa la suerte y lo que significa la bendición, comprendemos que la bendición viene de Dios, porque de Dios no viene nada malo, sino que viene solo lo bueno. Y la suerte es algo como que va a salir o como que no va a salir, ¿verdad? Es como comprar un billete de lotería. Usted tiene la esperanza o la convicción esperando de que algo bueno suceda en su vida, de que va a pegar ese billete de lotería, de que va a pegar ese premio o no va a pegar ese premio. Bueno, Dios no es así. Dios es un Dios que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. El propósito de Dios es que nosotros vivamos en bendición. El propósito de Dios no es que nosotros vivamos una suerte acá, de que nacimos y seamos abandonados en el mundo.
La palabra de Dios dice claramente que Él no nos ni nos dejará ni nos desamparará. En el libro de Josué, capítulo 1, se lo dijo Josué: no te dejaré ni te desampararé. Pero Dios le pidió a Josué una de las más importantes claves para que Josué siguiera adelante guiando al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Y le dice: sé valiente y esfuérzate. Lamentablemente nosotros nos gustan las cosas, no lo digo generalmente, pero a nosotros nos gusta como que Dios nos tire las cosas del cielo y todo nos venga como el maná que envió al pueblo de Israel en el desierto, que nos venga todo fácil sin esforzarnos. Entonces mucha gente lamentablemente ha recurrido a lo que es la lectura de las cartas, la hechicería, la brujería y tantos estos campos que son de las tinieblas o ocultistas, o sea, que vienen de Satanás, empleados por su mentira, de la mentira que hablamos desde el principio, que es la que le dio a Eva, mintiéndole, y por eso vino la muerte espiritual y fueron echados del paraíso. Y también vemos viendo que el pecado en sí, en el hombre, es una mentira. Entendemos que ahí empezó Satanás a mentirle al hombre, ahí el hombre empezó a caer en el pecado, y Dios es amante de la verdad. Dios es justo y Él es fiel. Satanás siempre va a tratar de mentirnos en toda circunstancia de nuestra vida, de mentirle a la gente. Sus estratagemas más conocidas son la religión. Toda religión no viene de Dios. De Dios viene su Hijo amado. San Juan 3:16 y 17 dice que por tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna a Él. Ya que Jesucristo no vino al mundo para condenar a la tierra, sino para que seamos salvos por medio de Jesucristo. Pero hoy lamentablemente la gente piensa que no es por medio de Cristo, que no es por medio de Dios, que creen que es por la humanidad, que su misma humanidad puede salvarlos, que no necesitamos a Dios. Eso es lo que se implementa hoy en día, lamentablemente, incluso hasta en las escuelas, en las cuales hace muchos años se oraba antes de empezar las clases. Ya eso se ha desechado desde el mismo Estados Unidos, que fue un promotor de esto. Y vemos lo lamentable de las secuelas y consecuencias que en Estados Unidos han sucedido por dejar a Dios, por dejar la presencia de Dios y por abandonar a Dios hasta de los últimos detalles de nuestras vidas, porque Dios se preocupa de nosotros desde lo más grande hasta lo más pequeño. Yo quiero que usted comprenda, hermano, que Dios no es un Dios que está sentado en un trono listo para juzgar al mundo y destruirlo, no, sino que Dios es un Dios maravilloso, que ha expresado su amor al mundo, que ha traído una palabra para nosotros, ha traído un evangelio de conversión genuina para todos los seres humanos, a aquellos que creen en otras religiones, haciéndose amante de ellas o escudando su pecado, porque cada religión escuda el pecado de una manera, mas Cristo nunca escudará el pecado. Cristo es un repelente del pecado, y nosotros que buscamos del Señor comprendemos y entendemos ahora las consecuencias negativas del pecado en nosotros, el cual Dios nunca ha querido que esté en nosotros. Si nos vamos a la Biblia, que está en inglés, encontramos la palabra pecado como rot, y la palabra rot significa pudrición. O sea, imagínese usted, hermano, lo que Dios piensa y tiene por criterio acerca del pecado. O sea, démonos cuenta de que nosotros, el pecado, pues, es una pudrición de nuestra alma, de nuestro espíritu, sin que nosotros lo comprendamos, y más cuando estuvimos fuera de Cristo Jesús. Hay algo muy importante que tenemos que recalcar, es entender que Dios tiene pensamientos para nosotros de bien y nunca de mal. Eso está escrito en la palabra de Dios, que Él quiere la bendición para nosotros. Pero vamos a entender, antes de todo, quiero ir a la Escritura un momento para resaltar unas citas bíblicas importantes. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué me hablas con la Escritura? ¿Por qué me hablas con la palabra de Dios? ¿Qué verdad sientes tú en la palabra de Dios que es la correcta y la que tiene toda la verdad y es la verdad absoluta y no una verdad relativa? Pues verdades relativas existen por todo lado, pero una verdad relativa es como una mentira, más una verdad absoluta te encierra en una verdad única, la cual no te va a mentir ni te va a dejar en confusión. Nos vamos a ir a la Escritura en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, y vamos a leer dos versículos muy importantes que están ahí, vamos a escudriñarlos un poco. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea que viene de Dios, revelada al corazón de los siervos de Él, y también dice que es útil para enseñar, o sea que tenemos que aprender. Dice que es
para redarguir. O sea, que tenemos que estudiarnos en nuestro corazón está endurecido en contra de las cosas del Señor, entonces tiene que ser redarguido, tiene que ser convencido de arrepentimiento, de pecado y de juicio, tiene que ser convencido de que estamos mal delante de Dios. Dice la Escritura para redarguir, para corregir, porque tenemos que corregirnos en lo que estamos haciendo mal, y para instruir en justicia, o sea, para enseñarnos a hacer lo correcto, porque hemos estado haciendo lo incorrecto, y ese es el problema delante de los ojos del Señor. Dice la Escritura en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, tenemos que comprender algo muy importante. Dios quiere llevarnos a la bendición. Dios quiere que caminemos en tierra fértil en nuestras vidas, tanto espiritual como en lo material también. Pero es el problema que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Es el problema que nosotros no deseamos las cosas del Señor. Y la Escritura lo dice claramente. Dice que las cosas de la carne se oponen a las cosas del Espíritu. Entendemos y comprendemos que después de que Cristo subió a la presencia de Dios, el Espíritu Santo está en este lugar. Igual es la presencia del Señor en este mundo. Cristo se fue, mas no nos dejó huérfanos, dice la Escritura, nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para consolar. La Escritura dice que es el consolador, dice que es la presencia de Dios viva y poderosa en la tierra. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a mi vida? Pues eso es lo que yo tengo que aprender a entender, porque el Espíritu Santo es parte de la bendición. Por ahí empieza todo, es la clave de la bendición de nosotros. Cuando le abrimos el corazón a Cristo, la palabra de Dios dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice el Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo estoy tocando ahí la puerta, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, empieza una relación ahí, pero tiene que nacer de un arrepentimiento genuino del corazón de nosotros hacia el Señor. Yo quiero leer otro versículo en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, donde lamentablemente mucha gente se le ha enseñado que por sacrificios y rituales usted va a conocer a Dios, o que Dios se agrada de esto. No, hermano, yo quiero que usted comprenda, y amigo, que ya Cristo hizo ese sacrificio, hizo ese ritual importante, derramar su sangre en perdón y la redención, en el perdón de pecados de nosotros y la redención de nuestra alma. Pero tenemos que acudir a esto, hermano, es necesario. Dice que los sacrificios, en el capítulo 51 de Salmo, versículo 17, dice que los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no expresarás tú, oh Dios. O sea, contrito significa un corazón arrepentido y humillarse delante de Dios. ¿Cuál es el problema de que no nos humillamos delante de Dios? Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, hermano, que no reconocemos, y amigo, no reconocemos verdaderamente que estamos mal delante del Señor, y que día a día tenemos que dejar que nos transforme, darle campo a Cristo, que venga a nosotros. No hay nadie más. La Escritura dice, el Señor en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llegará al Padre ni obtendrá nada del Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. O sea que tenemos que entender que solo hay un camino. El hombre hoy pone cientos y miles de caminos para ir al único Dios eterno, porque no hay muchos dioses, solo hay un Dios. La Escritura lo define claramente en muchas partes. Hermano, usted tiene que entender, y amigo mío, que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ello. Está escrito en la palabra. Y yo quiero leerle también ahora en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 3, lo que dice la Escritura, porque entonces vamos a entender lo que dice la palabra de Dios, y que ahora vamos a cambiar, vamos a ser redarguidos, vamos a ser corregidos, vamos a ser instruidos en justicia, en lo correcto, en cómo Dios espera a nosotros que alcancemos lo que Él nos está diciendo. Escuchemos esta palabra, es muy poderosa y es una clave de la bendición de Dios, es la clave más importante. Escucha, hermano, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o de Dios, dice, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones y te alcanzarán, hermano. No hay que buscar las bendiciones, ellas vienen a nosotros. Pero ya vamos a ver esto. Dice la escritura: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Pero oiga lo que dice la escritura: acontecerá que si oyeres atentamente, escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Y luego dice el versículo 1: para guardar y poner por obra su palabra. Hermano, las cosas no hay que buscarlas, es un proceso, como empezamos. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas a este mundo. Pero vemos como el mundo hoy está en búsqueda de la tecnología, en búsqueda de dinero. El ser humano que vive en el mundo desesperado por las cosas de este mundo no piensa en más que tener dinero. Desea con todo su corazón que tenga la mejor casa, tener el mejor carro, tener el mejor empleo, tener dinero. Y no digo que eso está mal. Cada persona se busca su propio éxito, y eso no está mal, porque Dios concede el éxito a quien se esfuerza. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero esas cosas para esas personas son más importantes que hacer la voluntad de Dios. A veces entonces la gente se pregunta: ¿por qué yo no soy bendecido por Dios? Y es que yo no he querido obedecer a Dios. Yo no he querido leer la Biblia. Yo no he querido acatar lo que dice la Escritura. Y la palabra de Dios dice que si yo cumplo esta Escritura, que si yo la guardo en mi corazón y la pongo por obra, las bendiciones me van a alcanzar, hermano. O sea, que lo bueno, según vimos en el diccionario, dice que es lo bueno de Dios: prosperidad, bendición, sanidad, todo lo bueno. O sea, que una suerte como que suceda, como que no, eso no viene de Dios. La suerte nunca va a venir de Dios, porque Dios quiere algo seguro para tu vida. Dios no improvisa ni con mi vida ni con la vida de ningún ser humano. Todo viene con un propósito en esta tierra. El Salmo lo dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces yo tengo que comprender qué es lo que quiere Dios que yo haga, cuál es esa perfecta voluntad que yo voy a perseguir. Que no es lo que todo el mundo diga, porque todo el mundo está igual. Nadie comprende, nadie entiende. La palabra de Dios lo dice: que el mundo no puede ver al Espíritu de Dios porque no lo puede entender, no lo puede percibir. Porque mientras la persona esté en el mundo y ame las cosas del mundo y practique las cosas del mundo, las cuales llevan al pecado, se aparta el Señor de esas personas. La Escritura es muy clara. ¿Y cómo comprobar eso? Carlos, ¿cómo usted me puede comprobar de que Dios no está conmigo? Bueno, si yo estoy en pecado, porque la Escritura misma lo dice. Ahorita lo acabamos de ver, que la bendición viene cuando yo obedezco la palabra de Dios, y la palabra de Dios me aleja inmediatamente del pecado. Mas, sin embargo, aquí hay una palabra que corrobora también lo que yo estoy diciéndole. Se encuentra en San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor Jesucristo, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hermano, vea qué claro está esto, y amigo, vea qué claro está. Dice que nosotros debemos enseñarles esas cosas que están en la Escritura, o que usted las vea en la Escritura. Dice, enseñándoles que guarden las cosas. O sea, que pongan por obra y su palabra la guarden en su corazón, todas las cosas que Él nos ha mandado, todo lo importante que está en su palabra, el evangelio mismo, guardarlo. Y dice la Escritura: entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. O sea que el Señor Jesús no está con cualquier persona. En este caso, si usted se va a la Escritura, esta palabra se la está diciendo el Señor Jesucristo a sus apóstoles después de haber resucitado y listo para ascender a la presencia del Padre. Tenemos que entender que en los tiempos de Jesús habían dos tipos o dos grupos de personas. Una es la que estaba con Jesucristo, la que vivía con Jesucristo, y otra los simpatizantes que andaban detrás de Cristo. O sea, estamos hablando, para que lo comprenda usted mejor, de la gente que quería compromiso con Cristo y de la gente que no quería un compromiso con el Señor, pero que anhelaban lo que el Señor tenía, pero que querían un milagro. Como lo dijo el Señor en otra ocasión: estos vienen solo por el pan y por los peces, pero ningún compromiso quieren con el Señor. Entonces, si yo no tengo ningún compromiso con Dios, o no quiero ningún compromiso con Dios, ¿cómo puedo yo esperar que Dios se comprometa conmigo? Es como un matrimonio, hermano y amigo. Hermana y amiga, es como un matrimonio. Si mi esposa no tiene un compromiso conmigo, o yo no tengo un compromiso con mi esposa, esto no puede ser un matrimonio. Entonces, abramos los ojos
Yo le pido al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sus ojos y su corazón y su entendimiento espiritual sea abierto para que usted comprenda esta palabra, para que usted no se viva más por la suerte, para que usted viva ahora en la bendición. Ya no viva más por lo que la gente dice. La gente está entenebrecido, el cerebro de la gente está entenebrecido. Yo viví así muchos años. A mí nadie me lavó el cerebro. A mí ningún pastor me lavó la cabeza, ni ningún otro siervo de Dios. A mí me habló el Señor y vino a mi vida y cambió mi vida y me mostró su gloria, aun cuando yo dudaba de que así iba a ser. Quisiera ahora ir a una última parte en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículos 19 y 20, para que vea usted lo que Dios habla y cómo lo que estamos aquí refuerza el tema de lo que estamos hablando y cómo Dios lo pone totalmente claro en su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Pongámosle mucha atención porque esto es como la cereza al pastel de todo lo que la Escritura dice. He ido este momento a las partes más claras de la Escritura para enseñarle a usted que Dios es un Dios que para Él no hay nada imposible. Y que Dios demanda de nosotros obediencia, santidad y la búsqueda de su rostro. Si usted no le pasa ni por la mente la santidad, si usted no le pasa ni por la mente el sujetarse a Dios, el someterse a Dios, hermano, empiece a orar. Amigo, empiece a orar para que su vida cambie. La gente no quiere dejar entrar a Dios a sus vidas, no lo quiere dejar entrar a sus casas. La gente ama más las cosas de la carne, y la Escritura dice en Romanos capítulo 8 que los que aman las cosas de la carne tienen una enemistad contra Dios. Porque los que actúan según la carne practican el pecado, hermano, y practicar el pecado es condenación eterna, así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a verlo con lo último que quiero hablar con referente a la suerte, para que usted hoy comprenda la diferencia, lo que es la suerte con la bendición, y que yo prefiero estar en la bendición de Dios que vivir por la suerte. Dice Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 19, aquí está hablando Dios, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra todos nosotros, que os he puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ahí viene el consejo de Dios, oiga el consejo de Dios, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Pero Dios nunca da una promesa tan hermosa si antes no pide un requisito para que se cumpla esa promesa. Dice en el versículo 20, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Dios a tus padres. O sea, qué promesa tan poderosa, hermano. Pero otra vez vuelve a decir el Señor en esta palabra: venga a mí, aférrese a mí, obedézcame a mí. Hermano, ¿a quién le obedece usted? A la gente del mundo. ¿A quién le obedece usted? ¿En quién tiene puesto usted su fe? Hermano, con todo respeto y toda humildad, su creencia para mí es respetable. Pero yo quiero que entienda una cosa. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Si usted tiene por creencia que usted le ora a imágenes o le ora a otro tipo de dioses, hermano, usted no va a recibir respuesta de Dios. Porque el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Cuando usted ora, usted tiene que orar en el nombre de Jesucristo, pues es el único nombre en que hay poder. Ese es el único nombre en el que el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y venció sobre todas las cosas, y es el dueño de este mundo y es el Señor de este mundo. Solamente en Él usted puede orar, y solamente usted puede alcanzar a favor de Dios por medio de Cristo, porque donde Dios ve el sacrificio que Cristo hizo, Él se agrada de nosotros, no por lo que nosotros somos. No nos engañemos, hermano. La palabra de Dios lo dice claramente: por cuanto todos hemos pecado, destituidos de la gloria de Dios estábamos. ¿Ok? O sea, ninguno merecía nada de Dios. Más Dios dice la palabra también que Dios muestra su amor y su gracia para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque esa es la esperanza para el mundo, hermano. El único que vino a traer una esperanza para cambio y para vida eterna es Jesucristo. Ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro semidioso o Dios o como lo quieran llamar, vino a este mundo a ofrecer la vida eterna, solamente Jesucristo. Ninguno otro nos ha mostrado el camino que realmente debemos tomar. Y este camino no es fácil, hermano, es cierto, y yo se lo acepto, no es fácil. Pero es porque es romper los paradigmas y la mentalidad desde que nacimos.
y todo lo que le fuimos metiendo con la vida que va en contra de la Escritura. Pero ahora viene el Señor con la palabra y nos empieza a cambiar nuestra mente, empieza a cambiar nuestro corazón. Antes vivíamos tristes, antes vivíamos deprimidos, antes no sabíamos qué hacer, amábamos las cosas de este mundo, nos desesperamos por todo. Ya el Señor vino a cambiar eso. Porque nuestra prioridad es el Señor Jesucristo. Nuestra prioridad no son los bienes, ni las cosas de esta tierra, ni los problemas, las vicisitudes o las circunstancias. Ahora nuestra prioridad es el Señor, y por medio del Señor alcanzamos la bendición. Yo quiero que usted comprenda, como último punto, hermano y amigo, y hermana y amiga, que la suerte, si usted es una de esas personas, con todo respeto y toda humildad se lo digo, usted cree en las cartas, cree en los horóscopos, cree en consultar brujos y hechiceros, cree en toda la cartomancia y todas estas prácticas del ocultismo, hermano, usted tiene un problema con Dios, primeramente porque usted no está confiando en Él. Usted está confiando en Satanás, quien es un engañador y quien le va a mentir a usted por medio de esos hombres y mujeres que se dejan utilizar espiritualmente por las fuerzas del infierno, hermano. Y apenas usted tome esa decisión, sépalo claramente como lo dijo la palabra de Dios, que maldición y muerte vendrá para usted si usted no se arrepiente de tal pecado. La palabra de Dios en muchas ocasiones, y haré un especial un estudio con referente a esto, Dios abomina la hechicería y abomina la brujería, porque esa no es la opción que Dios nos está dando. La hemos visto claramente, la estamos hablando aquí. Dios no nos quiere destruir, Él nos ama. Tanto es así que los tiempos para la venida de Cristo están muy prontos, y Él nos da las claves para que nosotros, el día que venga Cristo, nos vayamos con Él. Nadie se va a ir con Cristo si no está en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? O sea, tenemos que comprender que para estar listos delante de Dios tenemos que estar en orden y tenemos que tener a Cristo. La religión no nos va a llevar a nada. El infierno está lleno de gente religiosa, hermano, y amigo y amigo. Es duro lo que le estoy diciendo. Porque la Escritura lo dice claramente. Al que es tibio, o sea, que no es ni frío ni caliente, Dios lo vomita de su boca, hermano. O sea que tiene que haber una unción del Espíritu Santo verdaderamente nosotros, la cual viene por el arrepentimiento. El arrepentimiento que decía el Salmo 51, que un corazón contrito y humillado Dios no lo expresa. O sea que si usted se arrepiente y se humilla delante del Señor, Dios viene a su vida y cambia su vida, cambia su familia, lo hace todo nuevo, hermano. ¿Cuál es la decisión que usted quiere tomar en este día? Si usted quiere orar conmigo, yo le invito a que usted haga una oración conmigo en esta hora. Y le entregue su vida a Cristo si no se la ha entregado. Porque el Señor está tocando su corazón, se está viendo este video para ser bendecido. Yo no intento hacerme famoso en una red social, ni intento ninguna otra cosa más. Soy simplemente un vaso, un siervo de Dios que quiere venir a su vida, el Señor, y cambiarlo todo, hermano. Simplemente soy un siervo de Dios que expresa la verdad de Dios, que ha sido radical en las cosas del Señor. Yo expreso mi radicalismo en el nombre de Jesús de Nazaret a la verdad de Dios. Yo he conocido la verdad de Dios y quiero seguir en la verdad de Dios, porque yo quiero estar frente a Dios y a la par de Dios, o el día que yo me pare frente a Dios, como dice Hebreos, en la escritura, Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está estipulado por Dios que todos los hombres muramos una vez y después de eso el juicio delante de Dios, hermano. En ese juicio ya no hay regresión. En ese juicio ya yo tengo que ir preparado delante del Señor. Primero justificado por la sangre de Jesucristo, pero de haber sido yo tocado en este mundo, de haber aceptado a Cristo, de haber aceptado su perdón, yo tengo que cambiar mi vida. Si usted se va a la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que la persona que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo seguir viviendo como vivía antes. Ya tiene que haber un cambio en mi vida, ya tiene que haber un cambio en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere en mi corazón. Yo le invito, hermano y hermana, o amigo o amiga, que usted ore conmigo. Le entregue su vida a Cristo, y esto no termina aquí en que usted le entregue su vida a Cristo, sino que usted empiece a sentir las ganas y el deseo de buscar a Dios de una forma muy arraigada, para que Dios cambie su vida, para que Dios cambie su mente y Dios cambie su corazón. No sé lo que usted pueda estar pasando en este momento, no sé cuál es su modo de vida, cuáles serán sus hábitos, pero sí le digo que Dios restaura todas las cosas. Como lo dije ahora, Él cambia todo y lo hace nuevo. La persona que está en Cristo es una nueva criatura. Volverse a Cristo es lo mejor que me ha pasado a mí, es lo mejor que le puede pasar a la persona verdadera. Yo le invito para que ore conmigo a esta hora. Cierre sus ojos si usted gusta, o hágalo con sus ojos abiertos, pero hágalo con su corazón. La palabra dice en Romanos capítulo 10 que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, hermano.
porque ya es el tiempo. Dios está llamando a cada persona, a cada hombre y a cada mujer a un arrepentimiento genuino, hermano. Si usted tiene hijos o hijas, usted no puede premiar a sus hijos o a sus hijas si están haciendo lo incorrecto. Usted les va a llamar la atención y los va a premiar si hicieron lo correcto. Dios es un Padre tan grande y tan amoroso que no le permite su amor ser un alcahuete con nosotros, hermano. Y todo lo que nosotros sembremos en esta vida lo vamos a recoger. Yo no puedo decir que Dios me va a condenar a un infierno. Si Dios me da un libre albedrío para que yo tome mis decisiones y yo mismo sea el que tome la decisión de dónde quiero ir, o buscar de Dios y rendirme a Él para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, o simplemente sucumbir ante la mentira del diablo, lamentablemente caer en condenación, hermano. Esa es la decisión que marca el destino de nuestra eternidad. Y tenemos que pensar en esto ya de una forma muy severa y muy seria. Para eso es cada tema que tomamos aquí, hermano. Yo espero que con toda humildad y con todo respeto, que usted reciba esta palabra, que usted empiece a buscar del Señor. Y si usted hace esta oración conmigo, hermano, busque una iglesia en donde Dios lo empiece a edificar, empiece a cambiar su vida, empiece a cambiar su familia. Es una cosa, lo más maravilloso que puede pasar en nuestra vida es venir a Cristo. Yo le invito a que usted tome este momento para orar con el Señor. Y si usted está pasando por una situación muy difícil, yo quiero que la pongamos delante de Dios en este momento y que usted empiece a creer con fe que Dios es poderoso y que Dios nos va a bendecir, como dice su palabra, si actuamos en obediencia con Él. Y un principio, el primer principio de obediencia, dice San Juan, San Juan capítulo 6, versículo 40, es que aceptemos a Cristo y creamos en Él como el Hijo de Dios, el que Él ha enviado al mundo para perdonar sus pecados. Si usted cree en esto, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo, Señor, entiendo y comprendo que he estado lejos de ti por mucho tiempo. Yo comprendo y entiendo ahora lo que es la suerte y lo que es la bendición. Pero yo no quiero la suerte para mi vida, Señor. Yo quiero la bendición tuya para mi vida, la bendición para mis hijos, la bendición para mi esposo, para mi esposa, la bendición para mi hogar, la bendición para mi iglesia, la bendición para mi barrio. Señor, yo quiero cambiar mi mente y quiero cambiar mi corazón. Yo sé que yo he actuado mal delante de ti, Señor, y yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados hasta este momento, hasta este día. Entiendo y comprendo que tú, Señor, has venido al mundo para salvarnos, no para condenarnos, sino para salvarnos, y que por medio de tu sangre preciosa somos limpios de todo pecado. Yo te pido que me limpies con tu sangre y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor, el día que yo sea llamado a tu presencia. Señor, que empieces a hacer un cambio maravilloso en mí, Señor, y en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en todo lo que yo emprenda y haga. Señor, yo te ruego que también en esa necesidad que estoy pasando, en esa circunstancia que está, Señor, acongojando, frustrando, dañando mi vida, yo te pido que tú entres tanto a mi corazón como a esa situación, Señor, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo pueda salir adelante. No importa si esa situación, Señor, es, Padre, una necesidad económica, una sanidad, ser libre, ser restaurado, ser sanado. Señor, mi matrimonio, Señor, mi casa, Señor, mi familia, Señor, un hijo mío, Señor, una sobrina mía, un tío mío, una tía mía, una abuela mía, un abuelito mío, cualquiera, Señor, yo lo pongo delante de tu presencia. Y quiero creer en tu buena y perfecta voluntad para mí, en que tú, Señor, viniste a la tierra para salvar lo que se había perdido. Señor, yo te ruego que me ayudes a cambiar. Yo te ruego que me ayudes y que pongas el querer como el hacer en mí por tu buena voluntad. Y que, Señor, día a día yo tenga ganas, una sed, Señor, como dice tu palabra, que el que tiene sed de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua eres tú, Señor. Padre, gracias por este momento. Yo bendigo a mi hermano y a mi hermana que está en esta hora, Señor, en esta oración. Lo pongo delante de ti, Padre, para que tú trabajes en su vida, en su casa. Y sea esta persona tocada por tu Espíritu Santo, Señor, que esta obra sea respaldada por ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Yo quiero bendecirle, hermano y amigo, hermano y amiga. No intento yo, como dije ahora, hacerme famoso en una red social, ni mucho menos, sino que estos videos sean vistos por aquellos que necesitan que Dios se manifieste a sus vidas. Y yo quiero de una forma muy respetuosa y muy humilde extenderme con usted con un abrazo muy cordialmente para usted, por su familia, y los pongo en las manos del Señor, hermano. Estaremos haciendo videos nuevamente con más estudios, con más cosas importantes de la palabra de Dios que usted tiene que conocer y que tenemos que conocer todos. En esta red social vamos a estar compartiendo videos, también van a estar en YouTube, van a estar en Facebook, van a estar en Twitter, en mi dirección, y
en Google también, en Google Plus o en Google Más van a estar. Hermano, yo quiero bendecirle de una manera muy poderosa y a usted, amigo y amiga, le quiero bendecir, le quiero decir que Dios le ama, que el Señor tiene grandes y preciosos propósitos para su vida, para su familia y para todos los suyos. Por favor, no deje este mensaje en el olvido o que sea una palabra que entró y le salió a usted por un oído, como decimos, ¿verdad? Sino que este mensaje haya calcado en lo más hondo de su ser, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me le bendiga y le guarde.